El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl. Prefacio. Viktor Frankl abre su libro con una idea provocadora, que mantiene a alguien con vida, incluso cuando todo parece perdido. A lo largo de su carrera como psiquiatra, Frankl pregunta repetidamente a sus pacientes con pensamientos suicidas por qué no han terminado con su vida. Las respuestas, que oscilan entre los hijos, talentos no explotados o recuerdos que valen la pena, le revelan algo esencial: todos necesitamos algo por lo cual vivir, una razón que le dé sentido a nuestra existencia. Y así nace la logoterapia, un enfoque psicoterapéutico que no solo busca aliviar el dolor, sino que ayuda a las personas a encontrar un propósito, incluso en las circunstancias más extremas. Y en este libro, Frankl no se limita a teorizar. Nos lleva a través de su experiencia personal en los campos de concentración nazis, mostrándonos cómo, en el peor de los sufrimientos humanos, el sentido de la vida puede ser nuestra mayor arma para sobrevivir. Parte 1. Un psicólogo en un campo de concentración. Esta parte abarca las experiencias de Viktor Frankl como prisionero y el impacto psicológico en los prisioneros durante y después de su internamiento. Los capítulos del 1 al 10 forman parte de esta sección. Capítulo 1. Internamiento en el campo. Frankl nos transporta directamente al momento en que fue deportado al campo de concentración. Los prisioneros llegan en trenes abarrotados, más de 80 personas por vagón. Nadie sabe lo que realmente les espera. Creen que los van a llevar a trabajar en fábricas, pero el destino es mucho más sombrío: Auschwitz. Frankl describe el ambiente de desesperanza que empieza a instalarse incluso antes de bajar del tren. Los prisioneros ven el nombre, Auschwitz, y ya no queda lugar para la duda. Una vez en el campo, los prisioneros son recibidos por guardias y prisioneros antiguos, cuya presencia desconcierta a los recién llegados. Estos veteranos prisioneros, aunque con los rostros sonrojados y un aire de normalidad, pertenecen a un grupo encargado de recibir a los nuevos, y su humor macabro crea una ilusión temporal de seguridad. Pero pronto queda claro que esta seguridad es falsa. La verdadera bienvenida ocurre cuando los prisioneros son llevados ante un oficial de las SS que, con un simple movimiento de su dedo, decide quién va a trabajos forzados y quién es enviado directamente a las cámaras de gas. Frankl pasa esta primera selección. Describe el miedo profundo que todos sienten, pero también la sensación de distancia, de no creer completamente lo que está sucediendo. Como si sus mentes estuvieran protegiéndose de la realidad. El detalle clave aquí es el proceso de despojo. Se les quitan no solo sus pertenencias, sino también su identidad. A los prisioneros se les reduce a un número. Frankl recuerda cómo intentó mantener oculto un manuscrito que consideraba su obra de vida. Pero pronto comprendió que, en ese lugar, nada importaba, ni su trabajo ni su prestigio. La única propiedad que les quedaba era su cuerpo desnudo, incluso despojado del pelo, sin nada que los conectara a su vida anterior. Capítulo 2. La vida en el campo. Tras el shock inicial, los prisioneros se ven envueltos en la rutina brutal del campo. Frankl describe cómo la apatía se convierte en su aliada más cercana. Es un mecanismo de defensa necesario para sobrevivir al horror cotidiano. Aquí, la vida es una sucesión de días interminables, donde el hambre constante, el frío que cala hasta los huesos y la violencia se vuelven la nueva normalidad. La lucha ya no es por vivir una vida digna, sino simplemente por seguir respirando un día más. Frankl señala cómo los prisioneros, después de días de extenuante trabajo físico y humillaciones, desarrollan una especie de indiferencia hacia el dolor, tanto propio como ajeno. La apatía es necesaria para resistir, pero no es la única emoción que sienten. En medio de todo, Frankl encuentra momentos de humanidad, pequeños destellos de belleza que permiten a los prisioneros seguir adelante. Un amanecer sobre el campo, una conversación filosófica entre compañeros, o el simple acto de recordar a un ser querido, como su esposa. A pesar de no saber si ella seguía viva, Frankl se aferraba a esos recuerdos como un refugio emocional. Estos momentos eran breves pero poderosos, suficientes para darles una razón para seguir luchando. En este capítulo, se introduce una enseñanza fundamental: el sufrimiento es inevitable, pero la actitud que tomamos ante él puede cambiar todo. Frankl observa que los prisioneros que aún encontraban un propósito, algo por lo que vivir, eran los que más probabilidades tenían de sobrevivir. Incluso en medio del caos, conservar algo que le diera sentido a sus vidas les permitía seguir adelante. Capítulo 3. Reacciones psicológicas ante la liberación. Finalmente, llega el momento tan esperado: la liberación. Pero Frankl no escribe este momento como el final feliz que uno podría imaginar. De hecho, muchos prisioneros experimentan una profunda confusión y vacío. Después de tanto tiempo bajo condiciones inhumanas, la libertad no llega como una celebración, sino como una carga emocional difícil de manejar. Al ser liberados, se sienten desconectados del mundo exterior.
Algunos ya no saben cómo ser libres, y la felicidad que esperaban se convierte en una mezcla de euforia, incredulidad y, en muchos casos, resentimiento. Lo sorprendente es que, tras la liberación, algunos prisioneros encuentran que su sufrimiento no termina ahí. Algunos caen en una especie de depresión, sintiendo que la vida afuera no tiene el mismo sentido que la que encontraron mientras luchaban por sobrevivir. Otros experimentan un resentimiento hacia quienes no sufrieron como ellos, e incluso hacia aquellos que, sin haber pasado por el horror, parecen llevar una vida normal. Es como si la mente estuviera todavía atrapada en el campo, incapaz de adaptarse a la nueva realidad. La enseñanza aquí es que la libertad física no es suficiente. Frankl reflexiona sobre la necesidad de la libertad mental, de encontrar un nuevo propósito que les permita vivir en el mundo exterior. El desafío no es solo sobrevivir al campo, sino reconstruir la vida después de él. Para muchos, esto es tan difícil como sobrevivir al propio campo de concentración. Capítulo 4. Psicología de los guardias y los prisioneros. A medida que Viktor Frankl continúa explorando la vida en el campo de concentración, este capítulo profundiza en la compleja relación entre los guardias y los prisioneros, mostrando cómo el entorno de crueldad afecta a ambos lados. Frankl se detiene a observar cómo los guardias, investidos de un poder absoluto, parecían perder toda empatía. A menudo, incluso los hombres comunes se volvían crueles, no por maldad inherente, sino porque el sistema los deshumanizaba a ambos, guardias y prisioneros. Era como si el uniforme les diera licencia para desconectar su moral y dejar de verse a sí mismos como personas con decisiones propias. Del otro lado, los prisioneros se encontraban en una lucha constante por la supervivencia. La apatía seguía siendo su principal defensa psicológica, pero Frankl nos habla también de cómo algunos prisioneros, conocidos como Kaapus, quienes tenían ciertos privilegios, se alineaban con los guardias y se volvían incluso más crueles. Esta traición interna era una de las tragedias del campo, víctimas convirtiéndose en opresores. Pero no todo era maldad y desesperación. Frankl también señala que, aunque el ambiente empujaba a muchos hacia la brutalidad, había personas que lograban mantenerse fieles a su humanidad, incluso en los peores momentos. Algunas historias de pequeños actos de bondad y solidaridad entre los prisioneros se intercalaban con la crueldad general, recordando que incluso en la oscuridad más profunda, hay quienes eligen la luz. La lección importante aquí es que, aunque el entorno puede moldear el comportamiento humano, siempre queda una última libertad, la de elegir nuestra actitud ante las circunstancias. Para Frankl, esto es lo que realmente definía a aquellos que lograban mantenerse dignos a pesar de todo. Capítulo 5. La vida espiritual en el campo. Este capítulo aborda un tema clave en el libro, la vida espiritual de los prisioneros, que, paradójicamente, se fortaleció en medio del sufrimiento. Frankl cuenta que, aunque el cuerpo estaba sometido a condiciones brutales, muchos prisioneros encontraron refugio en su vida interior. Durante las interminables marchas al trabajo, caminando en el frío glacial y soportando el hambre, Frankl se concentraba en pensamientos sobre su esposa, aunque no sabía si estaba viva o muerta. A través de sus recuerdos y pensamientos, encontraba un consuelo espiritual. Para él, el amor hacia su esposa se convertía en una fuente inagotable de fuerza, aunque fuera solo una imagen en su mente. Frankl también señala que las personas más sensibles, que en apariencia eran las más débiles, muchas veces soportaban mejor las condiciones del campo gracias a su vida espiritual. Estas personas, a pesar de la falta de comida y el dolor físico, mantenían un refugio interior al que el sufrimiento no podía llegar. La capacidad de encontrar consuelo en el arte, la naturaleza o la religión era una forma de resistir ante la brutalidad. La lección clave aquí es que la vida interior de los prisioneros, y su capacidad de refugiarse en pensamientos y recuerdos significativos, fue crucial para sobrevivir. Frankl plantea que la vida espiritual es algo que no puede ser arrebatado por las circunstancias externas, y que, en medio de tanto horror, muchos prisioneros lograron mantener su dignidad humana a través de esta vida interna. Capítulo 6. La vida emocional de los prisioneros. En este capítulo, Frankl explora profundamente cómo la vida emocional de los prisioneros iba siendo moldeada por el sufrimiento continuo. Al principio, cuando los prisioneros llegaban al campo de concentración, las emociones eran intensas, miedo, angustia y horror al enfrentarse a la brutalidad. Pero con el tiempo, los prisioneros caían en un estado de embotamiento emocional, un mecanismo que les ayudaba a sobrellevar lo insoportable. Frankl lo describe como una especie de anestesia mental, ya no reaccionaban al ver morir a un compañero, ni ante los golpes o la humillación diaria. Todo se convertía en parte de una rutina inhumana. Lo impactante es que la apatía era casi necesaria para sobrevivir. Los prisioneros no podían permitirse sentir cada dolor o injusticia porque eso los paralizaría. Este embotamiento protegía su mente de colapsar. Sin embargo,
Frankl observa algo muy interesante: aunque la capacidad de sentir se reducía, la vida emocional no se apagaba completamente. Había momentos en los que las emociones volvían, a menudo de forma inesperada. Uno de los principales refugios emocionales era el recuerdo de sus seres queridos. Frankl describe cómo, durante las largas marchas bajo la nieve y el frío extremo, solía pensar en su esposa. La imagen de ella, aunque no sabía si estaba viva, le proporcionaba un consuelo tan profundo que incluso le parecía hablar con ella. En esos momentos, sentía que el amor trascendía el sufrimiento físico. El poder de la mente y la vida interior se convertían en un recurso valioso para no sucumbir a la desesperación total. Otro aspecto importante es que los prisioneros aún experimentaban destellos de belleza y humor. Frankl recuerda cómo algunos prisioneros podían encontrar humor en las situaciones más absurdas. Estas pequeñas explosiones de risa, aunque parezcan extrañas en medio del horror, eran vitales para mantener algo de humanidad. Algunos también hallaban consuelo en la naturaleza. Por ejemplo, el simple hecho de ver un atardecer entre los alambres de espino era suficiente para que los prisioneros sintieran una profunda emoción de conexión con algo más grande que el sufrimiento que los rodeaba. Lección importante: aunque la apatía protegía a los prisioneros del dolor, la vida emocional interior seguía siendo un pilar fundamental para soportar las circunstancias. Los recuerdos de amor, la naturaleza, e incluso el humor, eran armas poderosas contra la deshumanización total. Frankl concluye que, aunque el sufrimiento físico era inevitable, los prisioneros aún tenían la libertad de elegir cómo responder emocionalmente, al menos en su vida interna. Capítulo 7. El humor como una salvación. En medio de las circunstancias más extremas, en un lugar donde el dolor y la muerte estaban siempre presentes, el humor se convirtió en una herramienta de resistencia. Puede parecer contradictorio, pero Viktor Frankl observa que, para algunos prisioneros, el humor negro y el sarcasmo funcionaban como un refugio emocional, una forma de crear distancia psicológica ante la brutal realidad. Aunque el campo de concentración era el último lugar donde uno podría imaginar una sonrisa, el humor no se trataba simplemente de risas, era una defensa ante el sufrimiento. Frankl menciona que los prisioneros, incluidos él mismo, utilizaban el humor para mantener una chispa de humanidad y cordura en un entorno diseñado para despojarlos de todo. En ocasiones, se generaban pequeñas bromas entre compañeros que, aunque breves y oscuras, aliviaban la tensión del día a día. Este tipo de humor no era necesariamente para reírse, sino para mantenerse en pie, psicológicamente hablando. Uno de los ejemplos más reveladores es cuando Frankl y algunos prisioneros comentaban con ironía las reglas absurdas que se imponían en el campo. Imagina que, incluso en medio de marchas extenuantes bajo la nieve, con hambre y frío, alguien soltara un comentario como: bueno, al menos no nos han matado todavía. Estos comentarios no eran graciosos en el sentido tradicional, pero ofrecían un pequeño respiro ante la desesperación. De alguna forma, se reían de la propia miseria. El humor como herramienta de supervivencia psicológica tenía un propósito más profundo: le permitía a los prisioneros crear una pequeña barrera entre ellos y la realidad. La capacidad de encontrar humor en las situaciones más absurdas era un acto de resistencia, un recordatorio de que, a pesar de estar prisioneros, aún podían controlar cómo reaccionaban a lo que les sucedía. En el fondo, este humor era una manifestación de la libertad interior que Frankl defiende a lo largo del libro. Otra anécdota significativa es cuando Frankl relata cómo, durante una de las inspecciones más tensas en el campo, alguien hizo una broma sobre las rigurosas inspecciones que realizaban los guardias. Aunque el temor a ser castigado o a perder la vida estaba siempre presente, esa pequeña risa fue como un rayo de luz en la oscuridad, un recordatorio de que incluso en un lugar donde la muerte y la crueldad eran cotidianas, los prisioneros podían aferrarse a algo tan básico como el sentido del humor. Frankl también señala que el humor tenía un aspecto liberador. A través de él, los prisioneros no solo aliviaban el estrés, sino que también lograban subvertir el control absoluto que los guardias ejercían sobre ellos. Al reírse de las situaciones, aunque fueran dramáticas, recuperaban una pequeña porción de poder sobre sus propias vidas. Aunque el sufrimiento era inevitable, el hecho de que pudieran encontrar una forma de reírse de ello, incluso por unos segundos, les otorgaba una mínima sensación de control. Lección importante: para Frankl, el humor era una forma de distanciamiento psicológico que le permitía a los prisioneros mantenerse cuerdos. Incluso en las peores circunstancias, reírse era una manera de recordar que, a pesar de todo, aún eran humanos, aún podían decidir cómo reaccionar ante la tragedia. Esta capacidad de responder con humor ante el horror era una expresión de libertad y una prueba de la capacidad humana de encontrar sentido incluso en medio de lo más absurdo. Capítulo 8. Libertad interior. En este capítulo, Frankl se adentra en una de sus ideas más poderosas: la libertad interior.
Mientras los prisioneros estaban completamente controlados por las fuerzas externas, privados de alimentos, calor, libertad física y sometidos a una vigilancia constante, Frankl descubrió que existía una libertad que ni siquiera los guardias nazis podían arrebatarles: la capacidad de elegir su actitud ante las circunstancias. Esta idea se convertiría en el núcleo de su logoterapia. Frankl relata cómo, en los campos de concentración, los prisioneros estaban reducidos a lo más básico de la existencia humana. Todo lo que alguna vez había formado parte de su identidad, sus posesiones, sus logros, sus seres queridos, había sido arrancado de ellos. Los prisioneros ya no eran considerados personas, sino simples números. En este contexto, uno podría pensar que lo habían perdido todo. Pero Frankl observó algo sorprendente: aunque muchos sucumbieron al sufrimiento y la desesperación, otros lograron mantener su dignidad e incluso encontrar momentos de generosidad y altruismo. Frankl nos cuenta sobre compañeros que, a pesar de estar ellos mismos hambrientos y agotados, compartían su ración de pan con otros prisioneros que estaban peor. Este acto, aunque pequeño, era una manifestación del poder humano de elegir. Aunque su libertad física estaba completamente limitada, estos prisioneros aún podían decidir cómo responder a su situación. Un caso notable que Frankl menciona es el de aquellos prisioneros que se ofrecían para consolar a los demás. Había personas que, a pesar de estar viviendo en condiciones inhumanas, mantenían un comportamiento compasivo y ético. Estos prisioneros no solo sobrevivían físicamente, sino que lograban resistir psicológicamente, aferrándose a los valores que consideraban importantes, como la solidaridad y la dignidad humana. Estas decisiones no eran fáciles: todo el entorno del campo empujaba hacia el egoísmo y la brutalidad. Sin embargo, los que lograban mantener esa chispa de humanidad demostraban que había algo dentro de ellos que no podía ser tocado por la barbarie externa. Un ejemplo especialmente conmovedor es cuando Frankl describe la decisión de no sucumbir al odio. Muchos prisioneros, naturalmente, se llenaban de resentimiento y odio hacia los guardias y el sistema que los oprimía. Sin embargo, Frankl reflexiona sobre cómo el odio solo aumentaba el sufrimiento. Aunque era comprensible, dejarse consumir por la rabia solo contribuía a perder aún más de la propia humanidad. Los prisioneros que lograban trascender este odio, enfocándose en mantener su integridad interna, experimentaban una forma de libertad que sus captores no podían controlar. Otro aspecto que Frankl destaca es cómo la libertad interior permitía a los prisioneros mantener un sentido de propósito. A lo largo de las interminables jornadas de trabajo forzado, Frankl y otros prisioneros recurrían a recuerdos de su vida anterior o imaginaban lo que harían si sobrevivían. Para él, la idea de reconstruir su teoría de la logoterapia y reunirse con su esposa se convirtió en una fuente constante de fortaleza. Esta visión de futuro, incluso cuando no estaba garantizada, le daba un propósito para resistir. En contraste, Frankl también habla de aquellos que no lograron encontrar un sentido en su sufrimiento. Estos prisioneros, al perder toda esperanza, también perdían las ganas de vivir. Frankl observa que, una vez que alguien dejaba de buscar una razón para soportar el dolor, su salud física también se deterioraba rápidamente. Muchos morían poco después de abandonar toda esperanza, como si la voluntad de vivir estuviera directamente conectada con su capacidad para encontrar un propósito, por mínimo que fuera. Lección clave: a pesar de que los prisioneros estaban completamente sometidos en el plano físico, mantenían una libertad interna que nadie podía arrebatarles. Frankl nos enseña que, incluso en las peores circunstancias, los seres humanos siempre conservan la libertad de elegir su actitud. Esta libertad interior se convierte en la clave para soportar el sufrimiento, y en última instancia, para darle sentido. Aunque los prisioneros no podían cambiar sus circunstancias externas, podían decidir cómo las enfrentarían. Y es en esa decisión donde reside la verdadera libertad humana. Capítulo 9. La espiritualidad como refugio. Frankl dedica este capítulo a explorar cómo la espiritualidad se convirtió en un refugio esencial para muchos prisioneros, incluido él mismo. En un lugar donde todo lo material y físico les había sido arrebatado, los prisioneros descubrieron que la vida interior, especialmente a través de la fe, los recuerdos de amor y la contemplación, les ofrecía un escape emocional del horror cotidiano. A lo largo de este capítulo, Frankl argumenta que la capacidad humana de encontrar un refugio espiritual es clave para soportar el sufrimiento. Frankl relata cómo, durante las extenuantes marchas en el frío glacial, mientras sus cuerpos eran torturados por el hambre y el agotamiento, su mente encontraba consuelo en los recuerdos de su esposa. En su mente, la veía tan claramente que incluso sentía que hablaba con ella. Aunque no sabía si estaba viva o muerta, su imagen se convirtió en una fuente de fuerza y consuelo. Para Frankl, la experiencia de amar trasciende la realidad física: el simple acto de pensar en ella era suficiente para darle fuerzas. Además del amor,
Frankl observa que muchos prisioneros encontraban consuelo en la fe religiosa. Aunque el hambre, la enfermedad y la brutalidad rodeaban sus vidas, la creencia en algo más grande que ellos mismos ofrecía esperanza. Algunos prisioneros, profundamente religiosos, utilizaban sus oraciones como un refugio contra la desesperación. Otros, aunque no fueran particularmente religiosos antes del campo, empezaron a encontrar en la espiritualidad una nueva forma de resistencia mental. Este refugio espiritual, argumenta Frankl, era una manera de escapar, al menos mentalmente, de la brutalidad de su entorno. Otro aspecto clave que Frankl menciona es el poder de la belleza natural. Incluso en medio del horror, algunos prisioneros encontraban momentos de paz en cosas simples, como un atardecer visto entre los alambres de púas o la contemplación de una flor que milagrosamente crecía en medio del terreno estéril del campo. Estos pequeños momentos ofrecían una conexión con algo más grande, algo que estaba más allá del sufrimiento humano y que no podía ser tocado por la brutalidad nazi. Frankl también destaca que no todos los prisioneros lograron encontrar este refugio espiritual. Muchos, al perder la esperanza y no encontrar algo a lo que aferrarse, sucumbían a la desesperación y al vacío existencial. En su observación clínica, Frankl nota que aquellos que no podían encontrar un sentido en su sufrimiento o un refugio interior eran los que más rápidamente caían en la apatía y, en muchos casos, perdían la vida. La capacidad de mantener viva la espiritualidad, ya fuera a través del amor, la religión o la apreciación de la belleza, era clave para la supervivencia psicológica. Lección importante: la espiritualidad, ya sea a través del amor, la fe o la conexión con la naturaleza, se convierte en un refugio vital contra el sufrimiento. Frankl concluye que, aunque los prisioneros fueron despojados de todo lo material, lo que nadie podía quitarles era su capacidad de recurrir a su vida interior. La espiritualidad no solo les ofrecía una razón para sobrevivir, sino que también les proporcionaba la dignidad y la humanidad que el campo intentaba destruir. Capítulo 10. El final de la liberación. El último capítulo de El hombre en busca de sentido aborda la tan esperada liberación de los prisioneros, pero también revela que la verdadera libertad no llegó tan fácilmente como se podría pensar. Después de tanto tiempo viviendo bajo condiciones inhumanas, Frankl y los demás prisioneros descubrieron que salir del campo de concentración era solo el comienzo de una nueva etapa de sufrimiento psicológico. Cuando finalmente los prisioneros vieron izar la bandera blanca que señalaba el fin de la guerra y la libertad, no estallaron de alegría como podría imaginarse. En lugar de una explosión de júbilo, Frankl describe cómo caminaron con pasos vacilantes hacia las puertas del campo, desconcertados. La realidad de su libertad no penetraba del todo en su conciencia. Se habían repetido tantas veces la palabra libertad durante sus años de cautiverio, que ya no parecía tener significado. Al salir del campo, se encontraron con los guardias, que de repente vestían de civiles y les ofrecían cigarrillos en lugar de golpes. Los prisioneros caminaban por los campos de flores, pero no sentían nada. Era como si hubieran perdido la capacidad de experimentar alegría. Había una desconexión profunda entre su libertad física y su estado emocional. Frankl describe este fenómeno como una forma de despersonalización. Todo parecía irreal, como si aún estuvieran atrapados en una pesadilla. En los días que siguieron, muchos prisioneros liberados comenzaron a experimentar una especie de vacío emocional. Tras haber sobrevivido a las peores condiciones posibles, ahora se enfrentaban a la tarea de reaprender a vivir. Ya no se trataba solo de encontrar comida o refugio, sino de encontrar un propósito para seguir adelante. Frankl reflexiona sobre el hecho de que, para muchos, el trauma de la guerra y del cautiverio no terminaba con la libertad física. El contraste más marcado era entre los prisioneros y aquellos que no habían experimentado el horror de los campos. Algunos prisioneros se sentían resentidos hacia aquellos que no podían comprender lo que habían vivido. Frankl incluso menciona cómo, tras haber pasado tanto tiempo sometidos a la voluntad de otros, algunos prisioneros empezaron a experimentar una especie de resentimiento hacia la vida misma, incapaces de encontrar sentido en su nueva libertad. Lección clave: la verdadera libertad no es solo una cuestión física, sino también emocional y psicológica. Frankl muestra que la lucha por encontrar un sentido en la vida no termina con la liberación de las cadenas externas. Muchos prisioneros continuaron luchando por reconstruir sus vidas y encontrar una nueva razón para vivir. Para ellos, la libertad externa era solo el primer paso en un largo camino hacia la curación y el sentido. Parte 2. Logoterapia en pocas palabras. La parte 2 de este libro es un ensayo explicativo en el que Viktor Frankl expone los fundamentos de su teoría de la logoterapia. A diferencia de la primera parte, que está organizada en capítulos sobre su experiencia en los campos de concentración, la segunda parte fluye como una única exposición continua sobre los principios, conceptos y aplicaciones de la logoterapia. Esta parte se enfoca en explicar la búsqueda de sentido como el principal motor de la vida humana,
y cómo este enfoque terapéutico puede ayudar a las personas a enfrentar situaciones difíciles. Viktor Frankl introduce y desarrolla los principios de su enfoque psicoterapéutico, la logoterapia. Esta parte es clave para comprender cómo la búsqueda de sentido en la vida puede ser una herramienta poderosa para enfrentar el sufrimiento, y cómo este sentido varía según la persona y las circunstancias. La voluntad de sentido. Frankl comienza explicando lo que él considera el motor principal de la vida humana, la voluntad de sentido. Aquí establece una diferencia clara con las teorías de Freud, que priorizaban la búsqueda de placer, y las de Adler, centradas en la búsqueda de poder. Según Frankl, lo que realmente impulsa a los seres humanos es la necesidad de encontrar un propósito, algo que le dé sentido a su existencia, sobre todo en situaciones de adversidad. Frankl describe cómo la falta de sentido en la vida puede llevar a lo que él denomina neurosis noógena, una especie de crisis existencial que se presenta cuando una persona no es capaz de encontrar propósito o dirección. Este vacío existencial es, para Frankl, una de las causas más profundas del sufrimiento humano, especialmente en la sociedad moderna, donde muchas personas han perdido los valores tradicionales que les daban un marco para vivir. El sentido del sufrimiento. Uno de los aspectos más profundos de la logoterapia es su enfoque en el sentido del sufrimiento. Frankl plantea que, si bien el sufrimiento es inevitable en la vida, lo que realmente importa es la actitud con la que lo enfrentamos. La logoterapia no trata de eliminar el sufrimiento, sino de ayudar a las personas a encontrar un sentido en él, especialmente cuando las circunstancias no se pueden cambiar. Frankl utiliza su propia experiencia en los campos de concentración como el ejemplo más claro de esta idea. A pesar de las condiciones inhumanas y el sufrimiento extremo, muchos prisioneros lograron encontrar un propósito personal que les permitió seguir adelante. Algunos se aferraban a la esperanza de reunirse con sus seres queridos, mientras que otros encontraban sentido en la simple decisión de mantener su dignidad humana a pesar de todo. Para Frankl, el sufrimiento deja de ser un peso insoportable cuando se le atribuye un propósito personal. Una frase que ilustra perfectamente este concepto es la cita de Nietzsche que Frankl repite: quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Este porqué es lo que permite a las personas superar incluso las pruebas más difíciles. El sentido del sufrimiento transforma la experiencia del dolor y le da un valor que puede llevar a la transformación personal. La libertad interior y la responsabilidad. La logoterapia destaca también el poder de la libertad interior. Frankl argumenta que, aunque las circunstancias externas puedan ser completamente adversas, siempre existe una última libertad que nadie puede arrebatarle al ser humano, la capacidad de elegir su actitud frente a esas circunstancias. Aquí introduce un concepto crucial: aunque los prisioneros de los campos de concentración estaban sometidos físicamente, muchos lograron conservar su libertad interior al decidir cómo responderían al sufrimiento. Este es un tema recurrente en el relato de Frankl. Aunque no podía cambiar su entorno, tenía el poder de decidir cómo enfrentarlo. Algunos prisioneros compartían su ración de pan, otros apoyaban emocionalmente a sus compañeros, demostrando que, incluso en las peores condiciones, el ser humano conserva una capacidad de decisión personal que le permite mantenerse fiel a sus valores. Frankl afirma que esta capacidad de elegir nuestra actitud frente a la adversidad es lo que define nuestra responsabilidad como seres humanos. No se trata de esperar que la vida nos ofrezca algo, sino de responder de manera activa, buscando nuestro propio sentido. Incluso cuando parece que todo está perdido, siempre existe la posibilidad de darle un significado a nuestras decisiones y acciones. El vacío existencial. Frankl explora en profundidad lo que él llama el vacío existencial, una condición que, según él, afecta a muchas personas en la sociedad moderna. Este vacío surge cuando las personas no pueden encontrar un propósito en sus vidas, y se manifiesta en forma de aburrimiento, apatía, o la búsqueda de placeres inmediatos que intentan, sin éxito, llenar esa carencia. Frankl observa que este vacío existencial puede llevar a lo que él llama frustración existencial, una forma de angustia derivada de la falta de significado en la vida. Muchas veces, esta frustración se disfraza como depresión o ansiedad, pero su origen real está en la incapacidad de encontrar un sentido personal que le dé valor a la existencia. Aquí es donde la logoterapia juega un papel crucial, ya que se enfoca en ayudar a las personas a descubrir su propio sentido, a través de sus experiencias, valores y decisiones personales. El sentido de la vida. 3 vías. Frankl describe que el sentido de la vida puede encontrarse a través de 3 vías principales: a través de las acciones, haciendo algo significativo, creando o realizando una tarea que tenga valor personal o colectivo; a través del amor y las relaciones, la experiencia de amar a otra persona o de conectarse emocionalmente con otro le da sentido a la vida. Para Frankl, el amor es una de las fuerzas más poderosas para superar el sufrimiento. A través del sufrimiento, cuando no es posible cambiar las circunstancias, el sufrimiento inevitable puede convertirse en una oportunidad para crecer y encontrar un propósito.
El sufrimiento, cuando es soportado con dignidad y con un sentido, puede ser transformador. La logoterapia como enfoque práctico. Finalmente, Frankl detalla cómo la logoterapia trabaja en la práctica, ayudando a las personas a encontrar sentido en sus vidas. En lugar de enfocarse en el pasado, como en otras formas de psicoterapia, la logoterapia se centra en el futuro, en lo que las personas pueden lograr, en las metas que aún pueden perseguir y en el significado que pueden darle a sus experiencias actuales. Se trata de mirar hacia adelante y encontrar un propósito que le dé dirección a la vida, incluso en medio del dolor y la incertidumbre. Lección clave de la parte 2. La logoterapia enseña que el sentido de la vida no es algo abstracto o universal, sino que es único para cada persona y para cada momento. El sufrimiento, cuando es inevitable, puede transformarse en una oportunidad para descubrir un propósito más elevado. El ser humano siempre tiene la capacidad de elegir su actitud y encontrar sentido, incluso en las circunstancias más difíciles. Gracias por acompañarme en este recorrido por El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Espero que este resumen te haya ofrecido una comprensión clara y profunda de las ideas esenciales del libro. Recuerda, la búsqueda de sentido en nuestras vidas es un camino único para cada uno, y encontrarlo puede darnos la fuerza para enfrentar cualquier circunstancia. Si estás interesado en descubrir más libros transformadores o en recibir más resúmenes detallados como este, no dudes en volver. Siempre estaré aquí para ayudarte a captar lo mejor de cada lectura. Nos vemos en la próxima.